aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. Directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes. Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo llevó. Bueno, se trata de Estados Unidos. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente. Sin juicio ni nada. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por él. Hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. No voy a irme por el monte. Voy a morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país. Entonces, buenas tardes a todas, a todos los oyentes del Enjambre, este Enjambre Red para la Acción, que hoy transmite en programa especial y una vez más exigiendo la liberación y pronto retorno a su patria del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, secuestrados el 3 de enero en aquel repudio que hacemos al bombardeo e intervencionismo yanqui en tierras bolivarianas. Y allí está resistiendo nuestro bravo y querido y digno pueblo venezolano. Homenajeamos también en este programa, como lo venimos haciendo junto a las radios en Enjambre, en la radio Germán Abdala, la radio de las y los estatales, organizados en ATE la Argentina, a los 132 compatriotas que dieron su vida, derramaron su sangre en suelo nuestro americano para la libertad de todo nuestro continente, no solo para defender la revolución bolivariana, entre ellos los 32 cubanos, hasta también los recordamos. Y en este contexto donde ayer volvimos a escuchar a la oligarquía financiera internacional y a los tecnofeudales de las nuevas tecnologías que quieren la gobernanza global en sus plataformas, destrozando nuestras democracias, impulsionando nuestros estados-nación, recibimos entonces para hacer este programa especial, saludando también a nuestra audiencia y a Agustina, que están en los controles, que le pedimos que bajen un poquito la música de la cortina. Así vamos a recibir en el estudio entonces a un querido compañero, camarada que estuvo en el Enjambre explicando esta nueva embestida neocolonial en nuestras tierras, donde ayer en Davos nuevamente expresaron su codicia en este informe que ya hizo para la seguridad nacional norteamericana, el corolario Trump de la doctrina Monroe, el nuevo corolario de la vieja doctrina, donde pretenden ya no solo que seamos el patio trasero, sino la fortaleza amurallada desde Groenlandia hasta nuestra Antártida, para que se hagan a la fuerza, la violencia y el chantaje, ponernos de rodillas para el vasallaje y saquear nuestros bienes y recursos para hacer, como ellos dicen, nuevamente grande a Norteamérica. Lo que está claro que reconocen es su decadencia, si la tienen que volver a hacer grande, porque se descompone por dentro.
Por eso era tan importante este programa especial, sabiendo que multiplicamos y nuestra tarea es continentalizar la resistencia, sumar fuerzas en esa primer trinchera que está dando combate a esta embestida. Y nos honra recibir entonces al licenciado Juan Contreras, que él es productor y conductor de Al Son del 23 en la FM 94.7, la radio comunitaria en el corazón de la parroquia 23 de enero desde Caracas. Juan Contreras, también dirigente de la coordinadora Simón Bolívar y exdiputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido al Enjambre, bienvenido a la radio de los trabajadores y trabajadoras del Estado organizados en AT. Juan, desde la capital federal de la República Argentina. Hola, un saludo fraterno, Karina, muchísimas gracias. También un saludo a todos los usuarios y usuarios del Enjambre. Y bueno, agradecerte la oportunidad de este intercambio en el marco de lo que hoy vive América Latina, porque lo que vive el ataque contra la revolución bolivariana es un ataque contra la América Latina y el Caribe, contra nuestra América. Así lo sentimos, Juan, así lo sentimos, y por eso era tan importante tus palabras hoy, ya sabiendo que desde el 3 de enero, luego de la conmoción grande, la unidad nacional, la cohesión de las organizaciones combativas, revolucionarias y el pueblo humilde, trabajador, digno, mantuvo esa unidad nacional en Venezuela en defensa de la revolución. Y hemos visto muchas movilizaciones desde entonces, pero hay una en especial mañana que se va a dar, 23 de enero, recordando 68 años de la gesta histórica, donde se consolida, ¿no?, la liberación de la patria. ¿Cómo se está viviendo desde las organizaciones todas estas movilizaciones en este contexto? Y sobre todo, mañana, este 23 de enero, ¿qué significa para las organizaciones revolucionarias y el pueblo humilde, trabajador y digno venezolano, en este contexto, recordar aquel 23 de enero? Que para nuestros oyentes, Juan, explica bien de qué se trató y hoy cómo se siente. Sí, mañana va a haber una movilización en la ciudad capital y en los demás estados que tiene que ver con la fecha histórica, ¿no? El 23 de enero. Se cumplen 68 años de la caída de la dictadura, el 23 de enero del año 58, cuando cae la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, general de brigada, una dictadura que duró 10 años, y cada fecha, cada aniversario se conmemora con la movilización, con el pueblo en la calle, ¿no? Y es importante en el marco de lo que hoy está viviendo nuestro pueblo y nuestra América, digamos, recuperar esa fecha, conmemorar esa fecha por la importancia que tiene, ¿no? El 23 de enero del 58, el pueblo y Fuerzas Armadas se lanzaron a la calle y dieron al traste con la caída de la dictadura. Entonces es una fecha importante y además es como controversial, ¿no? Porque marca el inicio de la traición de los partidos de Acción Democrática y COPEI a través del Pacto de Nueva York, ¿no? Que era la posibilidad de que cayera la dictadura para que avanzara el proceso de democracia representativa y que fue orientada en Nueva York por Nelson Rockefeller con la asistencia de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, ¿no? Eran los partidos de Acción Democrática, Socialdemócrata, COPEI Social Cristiano y URD Socialdemócrata. Entonces, eso marcó también un punto, digamos, de traición para quienes anhelaban construir una democracia directa, una democracia vigorosa frente a una dictadura que había caído.
y que cayó con la participación de un pueblo y Fuerzas Armadas. Y este proceso de gobernabilidad que traiciona, primero se reúnen en Nueva York y luego se reúnen acá en Venezuela, en Caracas, en la quinta de Punto Fijo, que era la quinta de Caldera, mucha gente también le dice el pacto de Punto Fijo. Y era la posibilidad de dejar por fuera, bueno, era la posibilidad, nos dejaron por fuera en ese pacto de gobernabilidad al Partido Comunista de Venezuela, que fue el partido, uno de los más activos, o el más activo en la lucha de esos 10 años contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y se queda por fuera el Partido Comunista, porque debemos decir que estaba muy cerca, ¿no? El final, en el año 45, termina la Segunda Guerra Mundial y a partir de allí el imperio norteamericano lanza la doctrina de seguridad nacional. Esa doctrina de seguridad nacional tenía que ver con frenar el avance del comunismo en el mundo. Entonces, con esa doctrina controlan a todos los ejércitos latinoamericanos y le meten en la cabeza que el enemigo el enemigo de la seguridad es el pueblo, son los comunistas, es la gente de izquierda, y se hace todo un proceso en América Latina de limpieza frente a los pueblos que venían luchando, frente al anhelo y la esperanza de los pueblos, y por eso es que tenemos en Argentina los 30.000 desaparecidos, porque ahí operó precisamente no solo el Plan Cóndor, sino operó la doctrina de seguridad nacional que le fue inculcada a los militares argentinos. También en Chile, el 11 de abril, cuando se produce el golpe de Estado por Pinochet, también es bajo el concepto de la seguridad nacional frenar al comunismo, y así sucesivamente los golpes de Estado en Brasil, el golpe de Estado en Paraguay con Stroessner, bueno, ya lo decía el golpe de Estado en Argentina con Macera y Videla el 26 o 24 de marzo del año 76, y eso configura todo ese proceso de ataque. Bueno, en Venezuela sucede también un tanto lo mismo, cae la dictadura en una lucha del pueblo y Fuerzas Armadas, y ellos producen ese pacto de Punto Fijo, pacto de Nueva York, y dejan por fuera al Partido Comunista bajo ese concepto, y se producen esos 40 años de falsa democracia, de la democracia representativa, que se mantuvo entre el año 58 y el año 98, y que la Comisión de la Verdad produjo un informe que habla de 10.071 víctimas en Venezuela en esos 40 años. Unos 3.000 desaparecidos, ingresan ahí entre torturados, presos, detenidos y desaparecidos, 10.071 venezolanos y venezolanas que fueron torturados, que fueron asesinados, que fueron encarcelados, y otros que fueron desaparecidos. Por eso es una fecha importante, pero también una fecha importante para nosotros, los que nacimos y crecimos en el barrio 23 de enero. Se cumplen 69 años, porque este barrio lo construyeron entre el año 1954 y 1957. Y en ese momento fue bautizado como unidad residencial 2 de diciembre. 2 de diciembre en la fecha en que el dictador se hizo del poder, el 2 de diciembre del año 52, a través de un fraude electoral. Y fue construida bajo el nuevo ideario nacionalista. ¿Cuál era el nuevo ideario nacionalista? Que transformando el ambiente se transformaba la calidad de vida de la gente. Entonces era cambiar al ranchito insalubre de techo de zinc y paredes de cartón por los superbloques que se construyeron acá. ¿Y cuándo pasa a llamarse 23 de enero? Bueno, a la caída de la dictadura. La misma madrugada del 23 de enero del año 58, la gente que se lanzó a la calle, podemos decir
que ese es uno de los elementos importantes para decir cómo en el tiempo el barrio 23 de enero se ha convertido en un referente importante, no solo para el oeste de la ciudad capital y para la capital y para Venezuela, sino yo diría que para nuestra América, porque hoy reposan los restos inmortales del comandante Hugo Chávez en lo que fue el viejo cuartel Cipriano Castro. Entonces, son dos fechas, es decir, es una fecha, pero que engloba dos fechas importantes, ¿no? La caída de la dictadura y el nacimiento del barrio 23 de enero, que tiene aproximadamente unos 200 mártires entre hombres y mujeres en estos 69 años de lucha que se han librado en este barrio distintas generaciones. Mientras vos recorrías esos 68 años, es inevitable que nosotros desde acá en Argentina no podamos recorrerlo junto con ustedes en las resistencias, en nuestras organizaciones libres, populares, que han estado a la altura de la conciencia de retomar los proyectos continentales sanmartinianos, bolivarianos de liberación, ¿no? Y cómo se asimila entonces esa doctrina Monroe a nuestro continente, y al mismo tiempo cómo nuestros pueblos caminan pa'lante, como dicen ustedes, siempre pa'lante, sin detenerse hacia el destino de liberación, que, como bien decías, para nosotros tan importante también es esa segunda ventana emancipatoria que abre el comandante Hugo Chávez Frías, y que hoy ustedes retoman, como bien dijiste, desde esa memoria de un 23 de enero, cuestionar a esa. Nosotros también acá tuvimos el Pacto de Olivos, que pendular entre la socialdemocracia y los partidos nacionalistas que dejaban por fuera al campo popular y las decisiones de una democracia participativa, y cómo no claudicaron ninguna de las generaciones en seguir buscando esas nuevas formas de gobernanza, de participación, ¿no? Popular y comunitaria. Y en ese sentido, la segunda pregunta que te hacíamos para recorrer juntos, y cada vez que recorremos la revolución bolivariana nos da y actualiza herramientas para las resistencias que tenemos hoy, nosotros también como parte de ese proyecto de unidad continental. Esta segunda pregunta sobre lo que decías de la democracia participativa, ¿no? Y no claudicar en eso y seguir construyendo. El rol de vos dijiste el barrio, ¿no? La parroquia 23 de enero, el barrio donde está la coordinadora Simón Bolívar, los restos del comandante eterno, el rol de las comunas en estas resistencias, ¿no? En esta etapa que se viene de embestida neocolonial y de intervencionismo yanqui, con el corolario ahora Trump, que dice que amuralla América desde Groenlandia a la Antártida para hacerse violentamente de los recursos y hacer a Norteamérica grande de nuevo. El rol de esas comunas, ¿cómo se está viviendo? ¿Cuál es en esta etapa? Y si están activas y cuánta organización hay en ellas. Mira, esa fue una propuesta que hizo el comandante Hugo Chávez, ¿no? Construir, así lo entiendo yo, ¿no? A mi juicio, construir el Estado comunal como una forma de avanzar en la transición a la construcción del socialismo, ¿no? Es desde el embrión más pequeño que hay en el barrio, que hay en la fábrica, o que hay en los liceos, en las universidades, en nuestra zona indígena o en nuestras zonas rurales con nuestros campesinos. El embrión fundamental de eso son los consejos comunales, ¿no? Es el origen, es el consejo comunal como la organización primaria dentro del barrio, y la suma de varios de estos consejos comunales en el territorio conforman una comuna. Estas comunas, en este proceso de estos 27 años que ya lleva la revolución bolivariana, pues ha marcado un antes y un después, ha marcado un despertar de la organización, de la participación, como lo establece la Constitución de nuestro pueblo. El sujeto protagónico de todo este proceso, el sujeto protagónico es el pueblo, pues son los hombres y mujeres venezolanas
que en más de 28 procesos electorales votaron a favor del proceso y que hace 27 años echaron a andar un proceso, dijeron basta y echaron a andar este hermoso proceso que hoy lo conocemos como la Revolución Bolivariana. Los consejos comunales, las comunas tienen, bueno, el tema de la participación. Ahora en asamblea nuestros vecinos y nuestras vecinas o nuestros comuneros y nuestras comuneras debaten directamente en el territorio, no detrás de un escritorio con aire acondicionado y sin conocer el territorio, conocer la problemática del barrio o de la fábrica o del liceo o de la zona rural donde pueda estarse reuniendo este consejo comunal o esta comuna para dictaminar cuáles son los problemas fundamentales que golpean a los comuneros y a las comuneras o a los vecinos y vecinas o a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, el máximo órgano decisor de las decisiones es la asamblea. En algunos casos por mayoría y en algunos casos por consenso. La gente debate cuál es el problema, si son los ascensores, si son las cloacas, si son las calles, si es el pavimentado de nuestras calles. Y allí se vota en esa comuna por 7 proyectos. El mayoritario y el que llega de segundo y de tercero. Y bueno, en ese marco de esa votación se establece cuáles son las prioridades. Y luego, a través del mecanismo de gobierno del Distrito Capital, se bajan los recursos para que puedan, digamos, resolverse esta problemática. Era una vieja lucha que tenían las comunidades. Voy a referirme al barrio 23 de enero, hablábamos de 3 elementos, ¿no? El tema de la participación en aquella época de los 40 años, cuando peleábamos contra la dictadura punto fijista, el tema de la participación de los vecinos y las vecinas en la problemática. 2, en la toma de decisiones, decíamos que la gente debía participar para tener una toma de decisiones. Y 3, y bien importante, el manejo de los recursos y digamos, construir desde ahí políticas públicas que pudiesen resolver y avanzar en la calidad de vida de nuestro pueblo y de nuestras comunidades. Eso significan hoy los consejos comunales y las comunas que están a lo largo y ancho del país. Es decir, hemos avanzado de tener una democracia representativa a una democracia directa y real, donde el sujeto de todo este accionar político y de todos los problemas que puedan existir se resuelve en la comunidad, en el territorio, con la mayoría o con el consenso de la comunidad. Ahí es tan importante que puedas a nuestros oyentes, no solo los trabajadores, trabajadoras del Estado, que resistimos a través de nuestros sindicatos estas políticas públicas de cipayas, del vasallaje y de la entrega a los intereses, en este caso neocoloniales, anglosajones y sionistas en nuestro país, sino también en el Estado-nación completo, las políticas públicas, a las nuevas aplicaciones. De hecho, ayer Milei en Davos ratificó su rumbo de decir que hay una justicia que no es una justicia social, sino una justicia limitada a unos pocos, para unos pocos a través de la propiedad privada y de una eficiencia que le garantiza la fuerza del cielo que no va más allá que las nubes de datos de los tecnofeudales nuevos y nos acaba de poner el Estado Nacional en manos de Silicon Valley, que es las aplicaciones del Pentágono para diseñar en el caos que generan las soluciones de políticas. Qué importante el diseño de políticas públicas con la participación directa de las comunas y que nuestro pueblo, te cuento, Juan, está resistiendo por fuera de lo instituido de la burocracia, de un Estado que los abandona y los entrega, como está resistiendo, por ejemplo, en la solidaridad contra los incendios en Patagonia para ocupación del territorio, como nos está pasando. Ayer se reportó desde la base Antártida Argentina el sobrevuelo de aviones ingleses ya también.
y así se sigue ocupando territorio con la minería y el extractivismo de empresas extranjeras y los pueblos nuestros en los movimientos populares y sociales va resistiendo y tomando decisiones. Por eso era tan importante el rol de las comunas, como ustedes pudieron instituirlo en la Constitución de la Revolución Bolivariana, ¿no? Que lo tienen como parte de esa carta magna de la Constitución, ¿no? Sí, por supuesto. Y es una, digamos, es una apuesta a la construcción del socialismo, ¿no? Por eso te decía, el Estado comunal es la vía hacia la construcción o hacia la transición para caminar el socialismo. Y es fundamental entender que no en vano, como dice el dicho, cuando los perros ladran, ¿no? Es porque lo estamos haciendo bien. No en vano, en el 2015, Barack Obama declara a Venezuela una amenaza inusual, ¿no? Y yo creo que mucha gente se rió, mucha gente subestimamos esa frasecita y de verdad es que somos esa amenaza inusual, ¿no? En una década y media, la revolución bolivariana contagió a la América Latina de un cambio diferente y por supuesto que eso atenta contra la seguridad del imperio norteamericano, ¿no? La posibilidad de la llegada del comandante Hugo Chávez irradió para que el compañero Evo Morales pudiese llegar al gobierno en Bolivia, para que el compañero Rafael Correa pudiese llegar en el Ecuador, para que el Frente Amplio en el Uruguay, un periodo con Tabaré Vázquez y otro periodo con Pepe Mujica, un histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru, y luego otro periodo de Tabaré Vázquez, avanzara. En el Paraguay, la llegada del cura Lugo. En Argentina, la posibilidad con los Kirchner, que entendieron bien el llamado que hizo el comandante Chávez a la unidad. Lula en Brasil, el regreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel Ortega, la llegada del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional después de 12 años de guerra civil y 75,000 muertos, llegan a ser gobiernos con Mauricio, el periodista Mauricio Funes, y después vino un periodo con Salvador Sánchez Jerez, un genuino representante de las luchas del pueblo salvadoreño, Zelaya en Honduras, Cuba, que sigue siendo ese faro que nos ha alumbrado en más de 60 años a la América Latina y el Caribe. Por eso es que representamos una amenaza, este tipo de proyectos. Por eso es que hoy, en pleno siglo XXI, siguen enarbolando una doctrina de colonial de 1823, que es la doctrina Monroe, que se le achaca a Jaime Monroe, James Monroe. Se le achaca esa consigna, era el quinto presidente de los Estados Unidos, cuando en realidad la hacen John Quincy Adams, que era su secretario y se convirtió luego en el sexto presidente de los Estados Unidos. Es decir, desde 1823, esa advertencia que hace los norteamericanos, el imperialismo norteamericano, que cualquier pretensión con las naciones de América podía ser considerado como un ataque contra ellos. Es lo que se sintetiza en esa frase América para los americanos, y que desde esa época hasta ahora la han seguido enarbolando, han seguido creyendo que somos su patrio trasero. Es decir, no solo la doctrina de seguridad nacional y la doctrina del destino manifiesto, ¿no? Que ellos son los llamados por los dioses acá en la tierra, no sé qué dioses le dieron a ellos la potestad de hacer todo lo que hacen en nombre de Dios, asesinar, tomar pueblos, robarse los recursos, sino que esta doctrina la vienen enarbolando. Y yo creo también que no pusimos mucha atención a eso de la amenaza inusual, porque evidentemente si nuestra América cambia positivamente como avanzó en una década y media, pues eso atenta contra la cultura y contra el modelo político que tienen ellos, porque se viene levantando otro modelo. Y tú hablabas del coronario Trump. Hace poco tampoco le pusimos, un poco antes del 3 de enero, cuando se agrede a Venezuela,
ya ellos hablaban de que para los próximos 3 años el tema de la seguridad para los Estados Unidos tenía que ver con sacar fuera del continente a Rusia, a China, a Irán, de toda la América. Y luego viene este 3, es decir, ellos están dispuestos a seguir enarbolando esta doctrina para apoderarse de todos nuestros recursos. Ellos tienen una narrativa y comenzaron esta narrativa con que Venezuela no era un gobierno legítimamente elegido por la mayoría del pueblo venezolano, por hombres y mujeres. Y lo cierto es que sí lo es. Y fue reelegido nuevamente el 28 de julio de 2024 el presidente Nicolás Maduro. Por ello, ellos dicen que están frente a un cartel y no a un gobierno legítimo. Pero esta narrativa se cae cuando en el marco de la agresión, una de las primeras cosas que hacen es darle un indulto al narcotraficante Juan Orlando Sánchez, que es presidente de Honduras y que estaba involucrado en el tema del narcotráfico y fue condenado por las mismas leyes de los Estados Unidos a 45 años de cárcel. Y su hermano está condenado a cadena perpetua. Esa es una de las caretas que se cae. Pero dos, luego vemos un plan que tienen en 3 fases. Una, la primera, la estabilidad, 0 caos. El petróleo que se pueda negociar lo van a administrar ellos. Entre 30 y 50 millones de barriles lo van a administrar ellos. No nos van a dar el dinero. Primero, la prioridad es la seguridad de los Estados Unidos y el modelo de ellos. Y luego a nosotros nos darían en alimentos, en medicina y en otros rubros. El segundo elemento que ellos exponen en ese plan tiene que ver con la comercialización. Solo la comercialización del petróleo sería con empresas norteamericanas y con empresas de Occidente. No más petróleo para Cuba, no más petróleo para Irán, no más petróleo para China y no más petróleo para Rusia. Y el tercer elemento, y todo esto lo ha dicho Trump en sus palabras, no Juan Contreras, y lo ha dicho el secretario de Estado Narco Rubio por toda la calle del medio. Y la tercera fase de ese plan es la transición que ellos dicen y van a llamar a hacer en Venezuela. Entonces, ahí se le quita la careta, porque claramente no hay ningún motivo para juzgar al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Primero, no ha cometido ningún delito allá. Segundo, el tribunal dijo que no existe ningún cartel de los soles. El presidente se declaró prisionero político y luego fue secuestrado, ¿no? Y hoy se convierte en un rehén del imperio norteamericano, así como lo es Simón Trinidad y así como lo es Ilis Ramírez en Francia. Estamos en presencia precisamente de la barbarie. Parece que regresamos a los tiempos. Es decir, no interesa la autodeterminación de las naciones, no interesa el derecho internacional, y el derecho internacional lo enterraron cuando todo el mundo veía para los lados cuando estaba el genocidio con Palestina. Y la Carta de las Naciones Unidas tampoco. Y hoy ellos hacen y se han convertido en los enemigos de la humanidad. El primer enemigo de la humanidad es el imperio norteamericano. Y el segundo enemigo de la humanidad es el Estado sionista de Israel. Hoy ser antiimperialista es que nos tiene que doler lo que está pasando en el mundo y nos tiene que doler lo que ellos consideran a la América Latina y que vienen por todo nuestro proceso, porque lo decía, no solo es Venezuela, son los modelos alternativos que se han venido levantando en nuestro continente para la extracción de nuestra riqueza, para la extracción de nuestros minerales, para la extracción de nuestras reservas energéticas. Por eso desde Argentina decimos que necesitamos redoblar y sobre todo que se conozca la verdad y en la batalla comunicacional derribar sus mentiras una tras otra para poder también sumar fuerzas en esa primer trinchera que el bravo pueblo y digno pueblo en Venezuela con su revolución bolivariana están ofrendando a todo nuestro continente. Sabemos que es la primer trinchera de enfrentamiento, por eso es importante sostener
ahí a cada compañero, compañera, y obviamente exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Juan, la coordinadora Simón Bolívar ayer, hoy jueves 22, sacó un comunicado que queríamos leer al aire para que nos expliques un poco, porque nos hacen un llamado a las organizaciones, a los movimientos de todo el continente, como bien estabas explicando, ¿no? Y esto de que nos da mucha fuerza recordar las luchas anteriores y la cantidad de organizaciones y de generaciones que siguen sumando a través de los años la voluntad constante, reiterada, en una guerra prolongada, como los zapatistas dicen, en esta etapa, la batalla final, porque tanto los genocidios y ecocidios que están produciéndose nos lleva la vida de la humanidad entera, este sistema que fuga siempre para adelante y concentra aún más en estos adoradores del dios dinero, y que evidentemente cada tanto en sus crisis nos llevan puesto a miles y millones de compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Y la coordinadora entonces Simón Bolívar nos hace un llamado que queríamos leer y nos dice: por la segunda y definitiva independencia, organicemos un congreso anfictiónico latinoamericano bolivariano antiimperialista y popular. Convocatoria al Congreso Anfictiónico de los Pueblos Panamá 2026. A los pueblos de nuestra América, a las organizaciones populares y a los movimientos anticolonialistas. Hace 200 años el libertador Simón Bolívar divisó en el Istmo de Panamá la piedra angular de una unidad continental. El Congreso Anfictiónico de 1826 no fue solo una reunión diplomática, fue un escudo contra la Santa Alianza Europea y una advertencia temprana frente a la voracidad de la naciente doctrina Monroe, que acá Juan nos explicaba. Hoy, 2 siglos después, las amenazas han mutado, pero el objetivo del imperialismo sigue siendo el mismo: la fragmentación de nuestras naciones para el saqueo de nuestros recursos y la sumisión de nuestra soberanía. Frente a la doctrina Monroe, que remarcaba el licenciado Juan Contreras, a 200 años de su implementación reafirmamos que América es para los pueblos que la habitan, no para los intereses del norte. Y termina diciendo: por la soberanía popular, frente al nuevo coloniaje financiero y mediático, proponemos la integración desde las bases, los movimientos sociales y la clase obrera. Unidad bolivariana. Y nos dicen: retomar el proyecto de la patria grande como única vía de supervivencia frente a los bloques de poder global. Defensa territorial, protección de la Amazonía, el Esequibo, la Patagonia y nuestros mares frente al extractivismo transnacional. Antiimperialismo vivo para todo nuestro continente. Solidaridad activa con las naciones asediadas y sancionadas. Cultura y descolonización, construcción de una identidad propia que rompa las cadenas del pensamiento colonial. La unión de los pueblos no es solo una quimera de los hombres, sino un decreto inexorable del destino. Simón Bolívar. Organicemos el Congreso Anfictiónico Latinoamericano Bolivariano Antiimperialista y Popular. Desde Panamá, lancemos el grito de libertad para el siglo XXI. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro. Coordinadora Simón Bolívar, jueves 22 de enero del 2026, Caracas, Venezuela. Juan, ha sido escuchado y lo multiplicaremos este llamado, y termínanos entonces contándonos de qué se trata y cuál es la intencionalidad para este Congreso Anfictiónico que vuelve a llamar desde Caracas todo el movimiento bolivariano y, por supuesto, entendido desde estas tierras con el proyecto continental sanmartiniano de liberación. Bueno, es un llamado a la unidad de nuestros pueblos, es un llamado a continentalizar la lucha en el marco de entender que la única posibilidad de sobrevivencia hoy para nuestros proyectos alternativos es la unidad de nuestros pueblos. Ya lo decía Bolívar, ese llamado en 1826 para luchar, para hermanar nuestros pueblos, que un mismo pueblo es nuestra América. Bueno, pretende hacer un llamado de conciencia basado en nuestra historia, y qué mejor momento que este
que este año se conmemoran los 200 años del Congreso Anfitriónico. Y así como los gobiernos tienen sus propios mecanismos, sus propios pactos, sus propios convenios, bueno, nosotros debemos construir un movimiento articulado, un movimiento que sea capaz en el campo popular y revolucionario a lo largo y ancho de América Latina para poder construir, digamos, un ejército social, un ejército que nos permita triunfar en un momento tan fuerte como el que hoy estamos viviendo, cuando observamos que hay un desquiciado, un enfermo mental en el imperio norteamericano que no solo pone en juego, digamos, la credibilidad de un presidente, ¿no? Y es capaz de secuestrarlo. Eso marca un precedente totalmente negativo. Pero es que las leyes que se han construido en todos estos años desde el punto de vista del derecho internacional tampoco sirven para ellos para nada. Entonces están enterrando los sueños de nuestros pueblos. ¿Qué pudiesen decir ahora con Groenlandia? ¿Cuál es el cartel que funciona allá? Pues que nos digan, porque ahora quieren ir por Groenlandia. Dijo que antes de finalizar su mandato, Venezuela, Irán y Cuba tendrían que haber caído. Entonces estamos en presencia de un magnate con una arrogancia extrema, enfermo, un psicótico que pretende declararle la guerra al mundo y que quiere convertir a la América Latina en Colombia. Frente a eso, la única posibilidad real es la lucha, la movilización, pero en unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y es la posibilidad de continentalizar la lucha. El comandante Ernesto Che Guevara en algún momento dijo que la lucha era continental. Y si hay algún momento trascendental en toda esta historia que han recorrido nuestros pueblos de lucha y desencuentro, es en este momento. La lucha tiene que ser continentalizar y por eso esa consigna, se me fue. Continentalizar la resistencia y la continentalizar la lucha regional de todos nuestros pueblos y de todo el movimiento y campo popular a lo ancho y ancho de la América Latina. Me hiciste acordar de la frase, solo la unidad de nuestros pueblos nos hará libre, que decía nuestro querido Camilo Torres Restrepo también, así que también a él lo recordamos. Sigue viva, Chávez vive, la lucha sigue y junto a todos ellos entonces continentalizamos la resistencia, Juan. Realmente en esta crisis civilizatoria que produce nuevamente este sistema capitalista de hambre, muerte, genocidio y ecocidio, vemos que nuestros pueblos no van a dar marcha atrás, siguen buscando el cauce para su liberación y nos vamos volviendo a hermanar y saltando las burocracias y las entregas y las agachadas de unos pocos, porque siempre fuimos el pueblo humilde, trabajador, digno, y que ahí en la primer trinchera de nuestro continente, con el pueblo venezolano y su revolución bolivariana, está dando ejemplo para que este fuego no se apague. Queríamos despedirnos, Juan, si quieres decir las últimas palabras, porque queríamos despedirnos con parte de las cartas que nos llegan, porque un padre se la hace a un hijo, ¿no? Para mi guerrero, pero nosotros lo estamos retomando para leerle a nuestros jóvenes, para que no den marcha atrás en sus resistencias cotidianas, que son las que están librando las batallas, como decía el comandante Hugo Chávez, desde lo local a lo universal. Desde lo local, desde lo pequeño, estamos haciendo las grandes resistencias en forma coordinada y organizada. Y allí están no solo Fred... Ahí la verdad que cada palabra que nos llega anima y se las leemos a nuestros jóvenes porque se suman a ese llamado y a ese ejemplo de vida de Freddy como un gran guerrero y anima a otros jóvenes a no bajar los brazos en un momento que este sistema les está quitando el sentido de la vida, ¿no? Y nuestras revoluciones se las vuelven a contagiar y ellos nos vuelven a contagiar de los nuevos sentimientos para la nueva etapa.
Así que unas palabras tuyas para despedirnos, Juan, y nuestros jóvenes ahí en la producción, Jessica, y en los controles, Agustín, se despiden con un fragmento de esa carta hermosa de un padre para su hijo guerrero, que la multiplicamos para nuestros jóvenes en el continente. Bueno, en principio, Karina, agradecerte esta oportunidad, ¿no? Para que esto sirva, llegue a los lugares que tenga que llegar de nuestros pueblos en América Latina, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Colombia, que se conozca la realidad verdadera que hoy vive el pueblo venezolano. También hacer un llamado en este marco de esta solidaridad que ustedes vienen haciendo con la Revolución Bolivariana, también hacerle un llamado a que los pueblos de nuestra América se movilicen frente a la Embajada de los Estados Unidos, los consulados, el boicot a sus productos, es decir, rechazar y repudiar la agresión y lo que representan ellos hoy como amenaza para el mundo. Y bueno, qué alegría escuchar tus palabras de una nota que le hice a mi hijo en un momento de angustia. Así la sentimos como para todos nuestros hijos, por eso la queríamos compartir en la palabra de ellos, Juan. No solo no hace falta el agradecimiento, sino que la ofrenda de las vidas de cada uno de los que están dando la pelea en las resistencias locales, cotidianas, es la que nos dan la fuerza en otros lados para seguir esta lucha. Así que agradecerte a vos, a ese espíritu guerrero y combatiente por la vida, porque nuestra lucha es por una vida digna y en abundancia, como nos están enseñando ustedes y sus hijos y las nuevas generaciones. La esperanza es nuestra brújula, es la que nos dice que mañana será un día mejor y que este capítulo es solo una prueba que pronto quedará atrás. Hijo, en nuestra casa y en nuestro corazón, la palabra rendirse no existe. No está en nuestro vocabulario, no tiene espacio en nuestra mente y no tiene permiso de entrar. Somos luchadores, somos resilientes y vamos a salir de esta juntos. Paso a paso, victoria a victoria. Toma mi fuerza cuando te falte la tuya, te amo más allá de las palabras. ¡Pa'lante! 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 Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy.